El 28 de junio debemos votar. A fines de abril coloqué un video en YouTube sobre este tema. No voy a repetir los conceptos. Esto en realidad no es un video preelectoral. Tengo que ser honesto, este es un video antielectoral. Casi la propuesta es que no juguemos este juego perverso al cual nos obligan, pero bueno, es legal, habrá que ir a votar. Y creo yo que salvo honrosas excepciones que tienen muy pocas posibilidades de éxito, de los títeres notorios no hay uno solo que valga la pena. Vemos gente haciendo política porque tienen ellos personalmente mucha plata, el señor de Narváez por ejemplo, los Kirchner, de Narváez plata propia, los Kirchner plata ajena. Vemos una Unión Cívica Radical decadente, Carrió, Alfonsín, Stolbizer, Morales, que fue compañero de Labaña. Vemos el Frente para la Victoria, candidaturas testimoniales como las de Kirchner, Scioli, ellos a la cabeza. La vemos a la señora Carrió con Alfonso Prat Gay. Por eso digo, hay honrosas excepciones quizás, el Pino Solanas, Julio Cruciani, Gustavo Breide. Pero hoy no se postula un solo peronista que honre a Juan Domingo Perón. No hay un solo radical que lo honre a Hipólito Yrigoyen. Recordemos unas famosas palabras muy sabias de Hipólito Yrigoyen. Él decía, no temo tanto a los de afuera que nos quieren comprar como los de adentro que nos quieren vender. Eso sigue válido hasta el día de hoy. Por ende, ¿cuál es el objetivo que podemos tener los ciudadanos serios en la Argentina para este 28 de junio? Yo diría que es quebrar el poder K. No me interesa quién vote, vote quien se dé la gana. Lo importante es quebrar el poder de los Kirchner, porque nos llevan directo a una catástrofe, a la entrega del territorio incluido y nos han dejado desguarnecidos. Los Kirchner son funcionales a este sistema del nuevo orden mundial. Con Roberto Labaña, el expresidente Kirchner hizo el mega canje en junio del 2005, que ya hoy empezamos a sufrir las consecuencias. En enero del 2006 le regala al Fondo Monetario Internacional 10.000 millones de dólares, el único acreedor del Estado argentino, de todos los argentinos, que recibió dólares en su totalidad sin ningún tipo de quita y en una única cuota. Acreedor favorecido, gracias a Kirchner. Cristina le estaba prometiendo al Club de París en agosto del 2008 que le iba también a pagar 6.700 millones de dólares, que después no lo hizo por la sencilla razón de que, bueno, vino la crisis financiera. En esos 6.700 millones de dólares había un 45% de deuda contraída por el gobierno ilegítimo que usurpó el poder entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Lo que pasa es que los Kirchner son típicos ejemplos de la ideología de la Internacional Socialdemócrata, que yo digo es la ideología para los giles de este mundo moderno. Esa ideología es, en lo cultural y en lo social, bien de izquierda. Anti-iglesia, anti-fuerzas armadas, pro-gay, pro-aborto. Su mamá putativa es la señora Eve de Bonafini. En lo político es bien de centro, respetan las estructuras del nuevo orden mundial, las estructuras de poder a rajatabla. Y en lo económico y financiero es de derechas, mega canje con Labaña, favorecen al Fondo Monetario, favorecen al Club de París y ahora vuelven al Fondo Monetario nuevamente. Y también este gobierno para colmo está integrado por todos los ex montoneros devenidos hamburgueses, Nilda Garré, el señor Berbitsky, Bonasso, Bonafini, los propios Kirchner. Probablemente los Kirchner hayan integrado el gobierno más corrupto, desfachatado que hemos tenido en nuestro país. Peor incluso que Menem, porque por lo menos Menem se mostraba lo que era. Esto para cómo ni siquiera quieren mostrar la cara como realmente son. Tenemos la dedocracia que nos dejó a Cristina Fernández de Kirchner, tenemos el clientelismo, tenemos las valijas con dólares de Venezuela, tenemos el caso Skanska, los narcodólares de distintas empresas de la efedrina, tenemos la narcoaerolínea Southern Winds, los sobreprecios en la obra pública, la Banelco en el baño de la señora Micheli, los fondos desaparecidos de Santa Cruz. Y de esos fondos de Santa Cruz quiero hablarles, porque es parte de la ingeniería perversa de este gobierno. Yo personalmente vengo luchando desde hace ya más de 4 años, cuando en mayo del año 2004 denunciamos en la justicia a Néstor Kirchner, entonces presidente, y a su conjunto de colaboradores y amigos por estos desaparecidos fondos. ¿Cómo empezó todo esto? En abril de 1993, el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, recibe de manos del expresidente Menem y de Domingo Felipe Cavallo 654 millones de dólares en efectivo y en bonos por haber firmado, para que firmara, mejor dicho, la privatización de YPF. Kirchner recibe esos fondos en 1993, hace ya más de 16 años, e inmediatamente los retira del país. Incluso Domingo Cavallo, asesor permanente en lo financiero de los Kirchner, le dijo: Néstor,
agarrar una parte de ese dinero, 290 millones de dólares, comprar acciones en la flamante YPF, que se vendían a 19 dólares la acción, cosa que hizo Néstor y los vendió 6 años después a 45 dólares las acciones y se ganó, o hizo ganar teóricamente a la provincia, 310 millones de dólares. Luego, entre 1993 y el año 2001, nadie sabe a dónde fueron a recalar esos fondos. Se habla de las Islas Caimán, se habla de Cuba, incluso se habla de una cuenta numerada muy sospechosa en el Banco de Cuba a nombre de Cristina y a nombre de Cafaro. Años enteros sin rendir ningún tipo de cuenta. Se habla de probables fallidas inversiones financieras y bursátiles. Compraron aparentemente bonos rumanos que entraron en default, habrían comprado acciones en esas empresas que quebraron estrepitosamente, Enron y WorldCom, no se sabe, y otras posibles empresas, mega empresas colapsadas. En el año 2001 los fondos parece que estaban en el Deutsche Bank de Nueva York, pero después de los eventos del 11 de septiembre, Néstor se asustó y los sacó de Nueva York y terminaron recalando en 2 paraísos fiscales, Luxemburgo y Suiza. Y ahí es donde empieza el problema, porque se le vino un poquito encima todo, en el sentido de que Néstor seguramente nunca pensó que iba a llegar a ser presidente de la República y que estas desprolijidades se iban a notar. Efectivamente, el 27 de abril del 2003, por más que Kirchner pierde las elecciones, las ganó Menem, de todos modos Menem se baja y el 25 de mayo del 2003 Kirchner asume la presidencia durante 4 años y medio. Pero aquí que acá empieza todos estos gaf que cometen los Kirchner. El 13 de enero del 2004, en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado de las Américas, en la ciudad de Monterrey, en México, Néstor Carlos Kirchner, presidente de la República, dijo lo siguiente ante 34 jefes de Estado. Palabras textuales. En la mayor crisis de mi país me tocaba gobernar la provincia de Santa Cruz y retiré los fondos de mi provincia llevándolos al Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, a una tasa del 1%, tenga eso presente, 1% anual, mientras que había gente que invertía en el país al 30% anual, ganando grandes cifras, etc. Extrañado por esta declaración de que habría colocado los fondos en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, yo le escribí, el 28 de enero del 2004, al Banco de la Reserva Federal, tanto su sede operativa en Nueva York como su sede política en Washington, para decirles si esto era posible. Me contestaron diciendo que la información que había dado Kirchner era falaz y engañosa y que debía dar aviso a las autoridades. Le escribí una carta al presidente Kirchner en febrero del 2004 explicándole, diciéndole lo que había pasado, y también le mandé una carta al entonces presidente del Banco Central de la República Argentina, Alfonso Prat Key. Jamás contestaron. 5 de mayo del 2004, patrocinado por el doctor Juan Gabriel Labaqué y también por el doctor Juan Carlos Iglesias, Enrique Romero, colega mío en el periodismo, y yo radicamos la denuncia correspondiente en el Juzgado Federal en lo Penal Económico número 7 de la Ciudad de Buenos Aires, interinamente a cargo de entonces por el doctor Jorge Urso, en lo que es la causa 6662/04. Al día siguiente estaba de giro Néstor por Estados Unidos y cuando el periodismo lo consulta sobre los 500 millones de dólares desaparecidas, dijo, palabras sexuales, los coloqué a una tasa entre el 2 y el 3%, porque optamos por la seguridad y el riesgo. Fíjense, ya no era el 1% de la Reserva Federal, ya era el 2 o el 3%. Aclaremos, cada punto porcentual sobre 640 millones de dólares son 6.400.000 dólares. Parece que los manejábamos con cierta liviandad. También en mayo del 2004, el entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz y del fin de Kirchner, Sergio Acevedo, dijo que no iba a repatriar los fondos hasta que la Argentina no saliera del default. También informó, esto lo rescataron todos los diarios de la época, que había depositado 507.420.707 dólares con 21 centavos en los bancos Morgan Stanley de Luxemburgo y Credit Suisse de Zurich y UBS AG de Ginebra. De esos 507 millones, dijo que había depositados 402.737.824,69 en la cuenta número 860194-32 en el Credit Suisse Private Banking. Ahí metió la pata. Porque Private Banking quiere decir banca privada. Contacté al Credit Suisse en Ginebra y les pregunté, ¿cómo es esto? Y me dice, mire, Private Banking, el área de banca privada, solo recibe fondos y aporta soluciones financieras para individuos pudientes.
Y le pregunté dónde tendrían que haber estado los fondos de Santa Cruz, si es que realmente están ahí. Y en el área de banca global de inversiones, que brinda asesoramiento financiero integral en capitales y administración de activos para grandes empresas e instituciones de todo tipo en el mundo. Pero no, estaban en private banking. Pregunta, ¿qué hacían fondos públicos de la provincia de Santa Cruz en el área de banca privada de un gran banco multinacional en un paraíso fiscal como Suiza? ¿A nombre de quién estaban? ¿De Néstor? ¿De Cristina? ¿De Julio? ¿De Florencia? ¿De Rudy?